Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Giga y esto es Giga Code y vamos con el primer video de este año 2019. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a ver la diferencia entre un stateless widget y un stateful widget. Muchas personas no tienen claro cuál es la diferencia, por qué se usa uno, por qué se usa el otro, por qué se crean de manera diferente. Entonces en este video vamos a tratar de aclarar esto para que todo el mundo ya esté 100% claro de la diferencia entre uno y otro. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un stateless widget y luego vamos a crear un stateful widget y en el proceso vamos a ir viendo las diferencias. Aquí yo tengo una aplicación de Flutter, no tengo más nada que nuestra función main para arrancar la aplicación llamando a la función runup, la cual está esperando cuál va a ser el widget principal. Entonces ese widget es que lo vamos a crear. Yo estoy utilizando Visual Studio Code y Visual Studio Code, por ejemplo, aquí ponemos ST y automáticamente nos da unos constructores o unos snippets de código para crear, por ejemplo, tanto un stateful widget como un stateless widget. Entonces vamos a empezar con el stateless widget. Le vamos a poner un nombre, vamos a ponerle my stateless app, simplemente porque va a ser la aplicación, o sea, entera este widget. Y vamos, ya simplemente con esto ya tenemos nuestro stateless widget. O sea, es una clase que primeramente hereda de stateless widget, ya por eso es un stateless widget, y tenemos simplemente que sobreescribir su método build. Aquí es donde nosotros indicamos cuál va a ser el widget en sí que va a retornar este widget, esta clase, valga la redundancia, cuando se llama su método build. Entonces, aquí en este método, aquí está devolviendo un container. Entonces vamos simplemente a borrar esto y vamos a crear una estructura básica de un scaffold con un botón y un texto para ir viendo la diferencia. Esto, por ejemplo, yo lo vi en un tutorial, me gustó mucho como la persona lo explicaba, o sea, la forma que utilizó para que se vea la diferencia entre los dos widgets. Entonces simplemente no vamos a reinventar la rueda, ¿verdad? Entonces aquí vamos a crear nuestra estructura. Primero que nada, ya para que todo se vea bonito, vamos a crear un Material App. Y en este Material App directamente no le voy a poner ni tema ni nada. Simplemente vamos a irnos al Home. Y en el Home vamos a pasarle un Scaffold. Y en este Scaffold vamos a ponerle un Add Bar simplemente para decir, ¿verdad? Que este es un... para ponerle el título simplemente vamos a ponerle aquí, simplemente vamos a ponerle esto. Entonces ahora vamos a crear aquí una variable aquí arriba, que es la que vamos a utilizar para ir viendo cómo funcionan cada uno de los widgets. Entonces ya aquí tengo mi AddBar. Entonces ahora vamos a pasarle en el body, vamos a pasarle una columna. Y esta columna como hijo, un arreglo de widget. Aquí vamos directamente a crear un texto. Y este texto va a ser el contador, ¿verdad que sí? Vamos a pasarle aquí el contador. Y ya técnicamente tendríamos la estructura, pero vamos a crear un botón para ir sumando al contador para que se vea la diferencia. Aquí que se acaba la columna, ¿verdad? Que se acaba el home, el body que diga, pues, vamos a crear entonces un floating action bottom y vamos a crearlo. Y simplemente aquí le vamos a pasar como hijo, vamos a pasarle un icono. Vamos a utilizar icons.plus1, a sumarle 1. Y vamos en su parámetro onPress, como parámetro de onPress, vamos a pasarle una función anónima. Y aquí sería donde counter le vamos a sumar 1 y vamos directamente a imprimirlo aquí. Esta impresión es tipo para depurar, ¿verdad? No se va a ver en la aplicación, sino que se va a ver en la consola. Entonces vamos a imprimir counter. Bien, entonces técnicamente ya aquí tenemos nuestro widget creado, nuestro stateless widget. Vamos a instanciar uno aquí. Perfecto, ya aquí nuestra aplicación está todo bien. Este error que me marca aquí es diciendo que
los stateless widgets debieran ser inmutables, porque es decir, no debiera tener esta variable aquí, porque técnicamente su estado no va a cambiar. Entonces, como quien dice, tú me estás poniendo esta variable aquí que no es final, sino que es una variable que puede cambiar su valor y no tiene sentido. Por ejemplo, si aquí yo pusiera final, ya me quita este error, pero claro, aquí me pone el error de cuando le esté sumando. Pero este error no es que es un error por sí que va a fallar la aplicación, sino como cuestión de lógica, ¿verdad? Que no tiene sentido de crear esta variable de este modo, pero para nuestro ejemplo sí tiene sentido, así que lo dejamos así. Entonces ya aquí tenemos nuestro widget creado, guardo esto y vamos a darle a F5 para correrlo. Bien, ya aquí está corriendo nuestra aplicación. No es más, ¿verdad? Como sabemos, con un scaffold, con un adbar. Y aquí tenemos nuestro contador que se está imprimiendo aquí, que es este widget. ¿Dónde está el text que tenemos por aquí? Exacto, es este que tenemos aquí. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Si yo le doy aquí, le voy a dar clic. Fíjense como aquí en la consola se me está imprimiendo el incremento. Es decir, yo le estoy diciendo, acuérdense que este botón lo que hace es sumarle 1 a nuestra variable contador y lo está haciendo adecuadamente, ya que yo aquí le sumo 1 y luego lo imprimo. Entonces fíjense cómo en todo momento esta parte se está viendo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa? Aquí nuestro texto no se está actualizando. Y ahí viene de la primera diferencia entre el stateless widget y el stateful widget. El stateless widget es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que solamente se pinta una sola vez, que es en su construcción. Entonces, mucha gente tenía la idea de que incluso las variables eran como todas, eran constantes, por decirlo así, y que su valor no se incrementaba, pero como podemos ver aquí, esta variable que está dentro de un stateless widget sí se incrementa y guarda su valor. Cada vez que yo le doy al botón, aquí podemos ver cómo se va incrementando. Quiere decir que en sí las variables que yo tengo dentro del stateless widget sí guardan su valor y sí lo tienen. Es decir, que sea stateless no es que todo es una constante. El asunto es en el pintado, cuando se pintan en pantalla. El stateless widget solo se pinta una sola vez. Cuando se crea ya simplemente no se vuelve a pintar más. ¿Por qué? Porque no tiene estado. Entonces Flutter dice, si esto no tiene estado y no hay forma de que cambie en sí el widget, su apariencia, porque es sin estado, no tengo por qué volver a repintarlo. La única forma de usted pasarle información para que se repinte de un stateless widget es mediante su constructor, mediante la construcción. Por eso, para nosotros cambiar esta apariencia aquí de este stateless widget, deberíamos entonces, como quien dice, volver a mandar otra instancia del stateless widget. Para que veamos esto, por ejemplo, cuando hacemos un hot reload, le voy a dar aquí. Se está haciendo. Fíjense cómo sí cambió aquí la apariencia. Aquí no, o sea, nos puso el 8, volvió y se repintó. Porque cuando hacemos este hot reload de aquí, el widget en sí manda otra instancia. Pero fíjense cómo su variable aún guarda su valor. O sea, si yo incremento, aquí me siguen el 9 y en el 10. Pero aquí no se vuelve a pintar. Porque ese es el asunto. Uno de la primera diferencia más importante entre stateless widget y stateful widget es que el stateless widget solo se pinta una sola vez cuando se crea. Solamente ahí es que se pinta. Y cuando digo se pinta, es que se pinta a modo de la creación del widget. Porque sabemos que en sí el motor de Flutter en cada frame vuelve y repinta todos los widgets, pero no necesariamente creándolos desde cero. O sea, si esto no cambió, él vuelve en el frame y vuelve a poner el widget, pero exactamente como estaba, porque no tiene estado, entonces no tiene por qué cambiar. Eso es lo primero. Pero vemos que sus variables que están dentro del widget sí guardan su estado, o sea, o guardan su valor. Pero en sí, el widget en sí no tiene estado de por sí, el widget. Entonces él dice, como esto no va a cambiar, yo no tengo que repintarlo. Y aquí está una de las cosas que le da performance a Flutter. Es decir, si yo tengo un widget que sé que su valor no va a cambiar a menos que sea que se mande otra instancia nueva de ese widget, pues entonces no lo repinto directamente creándolo desde cero y ya va todo mucho más rápido. Por ejemplo, el text, fíjense esto aquí,
su estado solamente, por ejemplo, para yo cambiar este texto aquí, sería mandando otro objeto de tipo text. O sea, no tiene como quien dice un estado que vaya a cambiar durante la ejecución, sino yo para que este texto aquí cambiara tengo que mandar otra instancia del text, que ya sería crear un nuevo widget, como quien dice, en tiempo de ejecución. Entonces ahí él volvería y lo repintaría. Entonces estamos ya con esta parte de los stateless widgets. Ahora vamos entonces a crear un stateful widget para que sigamos viendo las diferencias. Vamos aquí, voy a minimizar todo este widget y aquí vamos a volver a utilizar la ayuda de Visual Studio Code y vamos a crear un stateful widget. Aquí le vamos a poner un nombre que sería my stateful app. Perfecto. Y como vemos, hay una gran variación en cuanto a la creación. Primera diferencia, que los stateful widgets heredan de la clase stateful widget, mientras que los stateless widget de stateless widget. Segundo, lo que debemos sobreescribir en nuestra clase de nuestro stateful widget es el método createState, que es el que crea el estado del widget, o sea, cómo está el widget ahora y cómo debe verse para entonces yo pintarlo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que cuando automáticamente nos crea otra clase que se llama myStatefulWidget, bueno, esta se llama myStatefulAppState, que es el estado de nuestro widget. Y aquí en el estado de nuestro widget es donde tenemos el método build. Es decir, los dos widgets, el stateless y el stateful, tienen un método build, que es donde se dice cómo se va a crear el widget. Pero en el stateful widget le delega la parte de la creación del estado a una clase que hereda de la clase estado, pero esta clase viene siendo como un genérico. Entonces, aunque hereda de un estado, tiene que decirle, pero yo soy un estado, pero ¿de qué widget? Entonces nosotros le pasamos aquí directamente el mismo widget que lo va a llamar. Es decir, tú eres un estado de myStatefulApp, que es el widget que yo acabo de crear. Entonces, esa es una de las grandes diferencias y mucha gente aquí se lo complica un poco porque se ve, ¿verdad? O sea, no es tan fácil como el stateless widget, que simplemente vengo aquí, tengo mi clase, mi método build directamente desde de la clase y ya yo sé que cada vez que se vaya a crear se va a llamar este método y hace todo. Entonces, aquí, si ustedes lo piensan, es técnicamente lo mismo, lo único que en el stateful widget se está delegando la creación del estado a otra clase que tiene que extender de la clase estado, que viene siendo como un genérico. Entonces a esa clase estado tengo que decirle de qué widget es que yo voy a hacer el estado y simplemente le pasamos aquí el nombre de la clase. Solamente eso, ¿verdad que sí? Si pongo esto más pequeño para que se vea todo, porque quizás se ve un poco complicado con el arreglo que le hace Visual Studio Code para que todo se vea, es así. Simplemente esto me devuelve un estado que va a ser del tipo de esta clase. Y fíjense aquí, simplemente estoy instanciando, o sea, lo que yo retorno es un nuevo objeto de esta clase estado. Y aquí tengo mi método build. Así que esa es una de las diferencias. Y ya así simplemente es un stateful widget. Entonces simplemente vamos a crear aquí exactamente lo mismo, o sea, esto que tenemos aquí, pero ahora con su siendo un stateful widget. Entonces no tenemos que reinventar la rueda. Así que vamos, simplemente si ustedes lo piensan, todo esto aquí, todo el retorno que está hasta aquí abajo, lo podemos copiar. Todo lo que retorna. Vengo aquí, este return lo borro y copio el de arriba. Aquí me está dando error la variable counter, que lo necesitamos aquí. Perfecto. Fíjense cómo aquí el error que me marca aquí arriba el Visual Studio Code de que no debería yo tener una variable que no sea final aquí arriba, no me lo da, porque este widget sí está pensado para que cambie su estado. Entonces tener variables que no sean directamente constantes tiene sentido, porque como su valor va a cambiar y esto va a hacer que todo el widget cambie, tiene sentido de que exista aquí. Entonces no tenemos más nada diferente. El método build aquí es exactamente el mismo de que tenemos en el stateless widget. La única diferencia, repito, que se está delegando a esta clase state. Entonces, aquí todo funciona igual. Voy a darle a stop y voy a darle a F5. Oh, ok, vuelvo y le doy a stop aquí porque no he hecho el cambio, ¿verdad?
sería todo igual. Aquí arriba vamos a cambiar esto por my stateful app. Ok, simplemente minimizo esto aquí. Y lo único que hice fue que en nuestro widget principal, que va a ser la aplicación ahora, hice un cambio de el stateless al stateful widget. Así que simplemente ya todo está igual. Y vamos a darle a F5. Bien, aquí tenemos corriendo nuestra app. Bueno, le dejé este texto aquí. Esto debíamos haberlo cambiado, ok, para que este sea el stateful widget. Y técnicamente tenemos lo mismo. Entonces, si le damos aquí al botón, ¿qué creen que va a pasar? Exactamente lo que estaban pensando. Nada. ¿Verdad? No pasa nada. Esto sigue funcionando técnicamente igual que el stateless widget. Si vemos que la variable está cambiando, si vemos que se está imprimiendo aquí, cuando le damos al botón todo funciona bien, pero vemos que nuestro widget no ha cambiado. Entonces, si esto es un stateful widget, ¿por qué no ha cambiado? Aquí viene el asunto, otra de las grandes diferencias del stateful widget. El stateful widget necesita que nosotros le digamos cuándo el estado ha cambiado, para entonces repintar en la pantalla el widget agregando los cambios. Para eso existe dentro de la clase state una función que viene siendo setState. Si lo ponemos aquí, solamente ponemos set y ya automáticamente el Visual Studio Code nos ayuda a crearlo. Cuando nosotros llamamos a esta función en algún punto dentro de la clase state, ahí es que nosotros le estamos diciendo a Flutter técnicamente, mira, el estado de mi widget cambió. Entonces ahora yo necesito que tú lo repintes. Entonces, por lo general, como buena práctica, se suele decir que cuando llamemos a esta función, o sea, por ejemplo, aquí esto funcionaría. Tendría que poner esto aquí arriba. Voy a guardarlo. Y ahora, mira, fíjense, ya aquí esto está funcionando. Si le doy, está funcionando. Porque ya yo he llamado a la función setState y esto me está diciendo a Flutter, mira, cámbiale el estado a mi widget. Entonces Flutter viene, chequea que ha cambiado, se dio cuenta que el valor de la variable counter cambió, se dio cuenta que ese valor se estaba desplegando en el texto. Entonces él dice, tengo que repintar este text con este valor. También tengan en cuenta algo, él repinta lo que es enteramente necesario. Es decir, este scaffold completo solamente viene aquí. O sea, el que haya cambiado el valor de nuestra variable counter solamente afecta a este widget que está dentro de nuestro scaffold. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a venir aquí y repintar solamente ese texto. Y por eso también es que Flutter es supremamente rápido. Entonces, lo que le decía aquí, que es una buena práctica nosotros incluir dentro de la llamada a setState lo que hace el cambio, lo que realiza el cambio. Como vieron, simplemente yo llamo setState y él va a ver qué cambió y va directamente a repintar el widget. Pero la buena práctica dice que dentro de setState, ese código que cambia el estado del widget, bueno que tú lo llames ahí para que directamente esté todo en la llamada a setState. Entonces, guardo esto. Y como vemos ya esto funciona. Entonces esta función setState nosotros la podemos llamar todas las veces que queramos de donde sea que nosotros queramos. Es decir, aquí podríamos tener un código bastante entramado, ¿verdad? Con if, con switch, con lo que sea. Que sean diferentes caminos y dependiendo de lo que cada camino haga, se llama setState con diferentes códigos. O sea, no es una sola vez. O sea, cada vez que nosotros necesitemos dentro de esta clase actualizar el widget, simplemente llamamos a setState y nos va a actualizar nuestro widget. Entonces, fíjense, aquí está todo funcionando bien. Cada vez que le doy, se actualiza. Entonces, yo espero que con esta explicación quede completamente claro la diferencia entre stateless widget y stateful widget. ¿Por qué utilizar uno y por qué utilizar el otro? No es que un stateless es algo como una imagen o como un fondo, no. Son widgets los dos. Lo único que el stateless widget
solamente se pinta cuando se crea. O sea, el Flutter solamente en su creación es que lo pinte y no lo vuelve a pintar más durante toda la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros necesitamos que ese stateless widget cambie, necesitamos mandar una instancia nueva de ese widget. Y el stateful widget nosotros necesitamos indicarle a Flutter cuándo va a cambiar su estado, y para eso utilizamos la función set state. Entonces, no me voy a extender más en este video. Espero que quede todo esto claro. Yo al momento de publicar este video voy a utilizar la función nueva que tiene YouTube, o nueva para mí porque no lo he utilizado, que uno puede ponerlo como estreno y se publica en X tiempo, y en ese tiempo es como si fuera en vivo. O sea, hay un chat en vivo y yo voy a estar en ese chat. Todos mis videos yo lo voy a lanzar así como estreno, le voy a poner una hora, y aunque ya sea un video grabado, yo voy a estar ahí en el chat contestando preguntas y cualquier cosa que ustedes necesiten. Entonces, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, y suscríbanse al canal de GigaCode para mantenerse bastante informado, y recuérdense que tenemos nuestra comunidad de Flutter tanto en Slack como en Facebook como en Telegram. En Telegram realmente es la más activa, ya somos casi 500 personas en Telegram, y eso es todo el tiempo hablando. O sea, usted hace una pregunta y busca que hay 10 gente que le va a contestar en menos de 5 minutos, tiene 10 respuestas, y todos estamos activos ahí. Así que les recomiendo encarecidamente que se suscriban al canal de Telegram, pero por supuesto en Facebook es que está el grueso de la comunidad, que somos ya casi 2000 miembros, y también estamos bastante activos. Entonces, hasta aquí este video, nos vemos en la próxima. Si te gustó el video, apóyame dándole like y compartiéndolo en tus redes sociales. Además, suscríbete a mi canal de YouTube GigaCode, y así estarás al tanto cada vez que suba nuevos videos.